5. Vamos a leer los versículos 14 al 30 de Mateo 25. Mateo 25, versículos 14 al 30, declara la palabra de Dios lo siguiente. Hablando Jesús: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Verso 23. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Hay muchas cosas que los hombres asumen como ciertas y que no son otra cosa que una gran mentira. Es posible vivir la vida bajo una mentira. Existen muchas personas en nuestros días viviendo bajo una mentira. Puede que tú mismo que estás aquí, tú misma estés viviendo bajo una mentira. Y una de esas mentiras que el hombre ha abrazado a lo largo de los años es pensar que la vida es nuestra, que nos pertenecemos a nosotros mismos y que no tenemos que dar cuenta a nadie de lo que hacemos. Esa es una de las mentiras que muchos se han creído. Y esa mentira nos brinda un falso sentido de libertad y terminamos creyendo que realmente vivimos haciendo lo que queremos. Realmente llegamos a creer que jamás daremos cuenta por cada cosa que tenemos y por cada cosa que hacemos. Y es esa mentira la que yo quiero arrancar de sus mentes por medio de la gracia del Señor en esta mañana de hoy. Y hoy, continuando con la serie de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, entramos a otra de ellas. Recordemos que dijimos que no las íbamos a ver de manera sistemática, y hoy entramos a esta parábola conocida como la parábola de los talentos. Y estoy segura que muchos la han oído, muchos la han leído, pero quiero que vayamos a lo más profundo de esta parábola y podamos ver lo que nuestro buen y sabio Dios tiene que decir a su iglesia en esta mañana. Y lo veremos a través de 3 encabezados o 3 puntos. En primer lugar, yo quiero que veamos que todo en esta vida es un regalo de Dios. Y eso lo veremos en los versículos 14 al 15 de Mateo 25. En segundo lugar, quiero que veamos lo siguiente. Los regalos en esta vida
son una oportunidad para servir a Dios. Versículos 16 al 18. Y en tercer y último lugar, quiero que veamos lo siguiente. La vida, tarde o temprano, culminará en un día de rendición de cuentas a Dios. Y lo voy a repetir. La vida, tarde o temprano, culminará en un día de rendición de cuentas a Dios. Y eso lo veremos en los versículos 19 al 30. He usado mucho material para mi serie, especialmente material del pastor Salvador Gómez Dixon. Y sin más preámbulo, quisiera que entremos al primer punto de nuestro sermón. Todo en esta vida es un regalo de Dios. Versículos 14 y 15, dice Mateo 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Hermanos y amigos presentes en esta mañana, Jesús con sus parábolas ilustró aspectos centrales del reino de Dios y de la salvación con historias y eventos de la vida diaria que ayudaran a una mayor comprensión. Y este es uno de los casos. La parábola que tenemos aquí en nuestros textos es una parábola que empieza con un ¿por qué? Continúa con un tema similar a la parábola anterior. ¿Cuál es la parábola anterior de nuestro texto? Si miran sus Biblias, en las parábolas de las 10 vírgenes, las cuales en la venida de su Señor, algunas se prepararon y algunas fueron consideradas como insensatas. Pero la parábola de las 10 vírgenes está en el contexto de la venida del Señor, y la parábola de los talentos también está en el contexto de la venida del Señor. En aquella parábola de las 10 vírgenes se plantea que ante la realidad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la necesidad de velar, pues no sabemos cuándo ocurrirá esa venida. En esta parábola de los talentos se plantea que además de velar, debemos ser buenos mayordomos o administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pues viene el día cuando le daremos cuentas a Dios por todo. Sí, en la parábola de las 10 vírgenes se enseña la necesidad de velar y estar tranquilos esperando la venida del Señor, pero en la de los talentos se nos enseña a velar y a trabajar mientras venga el Señor. Mientras el creyente espera el regreso de su Señor, el creyente se ocupa en actividades propias del reino en tanto no llegue el Señor. Hermanos, esta es la historia de un hombre muy rico y la historia de 3 de sus siervos. Esa es la historia que tenemos aquí. Pero también en esta historia vemos que este amo rico pone en manos de sus siervos específicamente 8 talentos. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1 talento. Así que los personajes en nuestro escenario es un amo rico, 3 siervos y 8 talentos. Para los que no lo saben, un talento era una medida de peso. Algunos pensamos en esta parábola y la miramos y pensamos que la palabra que se usa aquí para talento es ese dones o capacidades o bienes que nosotros tenemos. Sí hay un poco de eso en esto, pero en su contexto inmediato, entendiendo lo que este amo pone en sus manos, estamos hablando de una medida de peso, de una moneda. Y esta moneda, dependiendo del metal que se pesara, ella tenía un valor, o sea, podía variar. Se dice que el talento que se menciona aquí es equivalente a unos 6,000 denarios. O para que me entiendan de una manera práctica, era el equivalente a unos 20 años de trabajo para un obrero. O sea, diríamos en nuestro lenguaje, mucha plata. Mucho dinero. Es lo que pone este amo en las manos de ellos. ¿Y esto qué nos indica a nosotros? Que este amo era muy rico. Este amo debía ser muy rico para entregar este dinero a sus siervos. Muy rico. Y en su ausencia, este amo quería usar a estos 3 siervos como administradores para que ellos pusieran ese dinero a producir.
la redundancia. Pero ¿qué representaban los talentos? Yo voy a ampliar un poco más lo que acabo de decir. El talento era una moneda. No se hace referencia a una habilidad o capacidad especial de una persona. El valor de la moneda podía ser el equivalente, como les dije, a 20 años de trabajo de un obrero. Este señor estaba dejando una cantidad significativa de dinero a cada uno de sus siervos. Había depositado su confianza en ellos. Eso no significa que la parábola solo se aplica a nuestro uso del dinero. Yo quiero ir más allá. En su aplicación más amplia, el texto va un poco más allá. Recuerden que es una parábola, es una ilustración de algo que Cristo quiere enseñar, es una parábola. Así que creemos que esta parábola aplica también al uso de nuestros dones, al uso de nuestros tiempos y al uso de nuestras relaciones. Podemos entonces mencionar aquí, cuando nos referimos acerca de lo que nuestro amo, nuestro Dios nos ha dado en esta vida, podemos incluir a nuestras familias, los privilegios evangélicos que Dios nos ha dado, el ser criados en un hogar cristiano, el saber leer, el tener libros, el haber podido estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que somos y todo lo que tenemos nos debe mover a usar nuestras vidas para la gloria de Dios. Ese es el enfoque de Cristo aquí. Esta es una de las parábolas en las que Jesús trata de lo repentino que será su venida. El punto es que ante esa realidad de que ese amo vendrá, no hay tiempo que perder para poner los recursos del Señor a trabajar. Hermanos y amigos, nosotros debemos ser sabios, debemos ser prudentes con el uso de lo que Dios ha dejado en nuestras manos. Debemos ser fructíferos con aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. No somos los dueños, somos administradores, somos mayordomos de aquello que Dios nos ha dado. Este señor había depositado toda su confianza en sus siervos. Para poner toda esta cantidad de dinero en sus manos debía tenerles cierta confianza. Pues aunque no les estaba dando el dinero, se los estaba dejando para que ellos lo invirtieran y para que lo usaran bien. Hermanos míos, todo, absolutamente todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Nada nos pertenece, incluyendo la vida. El hecho de que nosotros podamos tener vida hoy y estar aquí hoy es un regalo de Dios. Hermanos míos, el hecho de que hoy, 20 de agosto, tú estés vivo, viva, es un regalo que Dios te ha dado hoy. A veces nos levantamos y vivimos en nuestra rutina del día a día, que olvidamos los regalos que Dios nos da, incluyendo el agua que tomamos, el aire que respiramos. Todo es un regalo de Dios. No hay nada que tengamos, absolutamente nada, que no lo hayamos recibido de Dios. Debemos ser buenos administradores de aquello que nuestro bondadoso y rico Señor nos ha dado. Algunos, cuando miran a esta parábola, piensan que Cristo está haciendo referencia únicamente aquí a los cristianos. Y bueno, el Señor nos ha dado a nosotros, a sus hijos, muchas cosas y un día nos pedirá cuenta, pero yo tengo que decirles que Jesús está haciendo aquí un llamado a todo el mundo a prepararse para el día del juicio. Y hacerlo en el contexto de vivir sus vidas para los propósitos de Dios y no para nuestros propósitos personales. Porque creo y estoy seguro que se está refiriendo aquí a los incrédulos por lo que el texto mismo dice en el verso 30. Dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo está enviando al infierno, y los que están en el infierno son únicamente los no cristianos, los incrédulos. Así que esta parábola está haciendo un llamado a todo el mundo a vivir para Dios, porque un día darán cuentas a Él. Es lo que tenemos acá. Así que, hermanos, todo lo que tenemos, nuestra esposa,
esposo, hijos, casa, carro, empleo, vida, salud, aún enfermedad. Todo, absolutamente todo es un regalo de Dios. Y yo te pido que no salgas de este lugar sin entender eso. Porque el problema de nosotros es que creemos que lo que tenemos es nuestro. Aún el vestido, la ropa que tienes colocada el día de hoy y lo que comiste esta mañana fue un regalo de Dios para ti. Eso nos guarda de ese sentido de pertenencia que tenemos, de que todo es nuestro, y nos guardará de la idea de hacer tesoros en esta tierra. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Todo. Pablo le pregunta en un momento a los corintios: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué te distingue? Y dice: y si lo has recibido, ¿de qué te jactas? Absolutamente todo. Todo es un regalo de Dios. Fue este amo quien dio estos talentos, y estos siervos no se podían jactar de ese dinero que estaba en sus manos, porque había sido dado del amo. Igual el dinero que hay en tu cuenta bancaria, igual las relaciones que Dios te ha permitido tener, todo es un regalo de Dios. Y teniendo eso en mente, llegamos a nuestro segundo punto de esta mañana. Los regalos en esta vida son una oportunidad para servir a Dios. Los regalos en esta vida son una oportunidad para servir a Dios. Versículos 16 al 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 3 siervos, 8 talentos, 2 únicamente, 2 multiplicaron los talentos que se les dieron, y 1 simplemente escondió el talento que se le dio. El hombre de la parábola decide quién recibirá cuánto. ¿Se dan cuenta? El amo soberanamente es quien determina cuánto cada uno va a recibir. Y el deber del siervo es cumplir con lo encomendado con su amo. Y es interesante que el texto de la parábola nos dice que se le dio a cada uno según su capacidad. O sea que cada uno tenía lo que verdaderamente era sabio que tuviera y con lo que iba realmente a poder trabajar. Uno 5, uno 2 y el otro 1. Y no hay peleas entre ellos por quién tiene más o quién tiene menos. Y el amo soberanamente lo distribuye según la capacidad de cada uno. El énfasis aquí radica en usar con sabiduría el periodo antes del regreso del amo. Ese es el énfasis aquí. Que estos hombres usaran con sabiduría ese periodo que les iba a quedar antes de que el amo regresara. Hermanos, si los talentos representan las cosas que mencionamos anteriormente, entonces el uso de nuestros privilegios para el avance de los intereses de Dios no es una opción, es un mandato. Es nuestra responsabilidad. Y la oportunidad para hacerlo es en esta vida, no hay otra. En esta vida es la que se nos ha dado para servir a Dios aquí. Hermanos, aquí es el tiempo de trabajar. El cielo, sí, el cielo será el lugar para descansar, pero mientras estemos en esta tierra hay que trabajar. Nosotros debemos vivir vidas orientadas por Dios y por el Evangelio, entendiendo que en este tiempo no hay tiempo para descansar. Repito, el descanso es en el cielo. Mientras estemos en esta tierra hay que trabajar. Y el verso 18 del texto de Mateo 25 nos presenta un contraste acá. Y nos coloca un pero. Dice: pero los 2 primeros fueron muy diligentes, pero el tercero no. Hay un contraste. El problema no estaba en lo que le dieron, ni en la cantidad que les dieron. El problema estaba en lo que cada uno hizo con lo que le dieron. Ese es el punto. Y es el énfasis acá. Ese dinero que ellos tenían en sus manos no era de ellos. El amo se los había otorgado.
Él no tenía el permiso de hacer con él lo que le pareciera. Él tenía que dar cuentas con eso. Hermanos míos, nosotros podemos ser buenos o malos administradores de lo que Dios nos ha dado. No hay un punto neutro. O eres un buen administrador de lo que Dios te dio, o eres un mal administrador de lo que Dios te dio. No hay un punto neutro. Hermano mío y amigo, sirve a Dios con lo que tienes, no con lo que no tienes. No podemos dar de lo que no tenemos, ¿verdad? Tú no me puedes pedir algo que yo no tenga, no puedo. No tiene sentido. Sirve a Dios con lo que tienes, no con lo que no tienes. Muchos se quedan esperando alcanzar cierta posición o ciertos estatus económicos para entonces dedicarse a servir a Dios. Bueno, pastor, cuando yo consiga ese buen trabajo y empiece a ganar, yo ahí sí voy a empezar a hacer esto y a hacer aquello y a servir a Dios de esta manera o de otra, porque con lo que gano es muy difícil. Pero si yo llego en algún momento a ser rico, le aseguro que voy a empezar a servir a Dios. Y le salen raíces y parece que se vuelve más pobre conforme el tiempo. O pastor, yo quisiera servir en la iglesia aquí y acá, pero déjeme terminar el seminario. Cuando yo termine, me quedan ya 2 años y medio, bueno, yo voy a servir allí. No, hermano mío. Sirve a Dios con lo que tienes. Sirve al Señor con lo que te ha dado. Es un grave error pensar de esa manera. Sirve a Dios con lo que tiene, hermano. Dios nos pedirá cuenta según lo que puso en nuestras manos. No nos pedirá cuenta con lo que no puso en nuestras manos. Por favor. Este es el tiempo de trabajar, de ser diligentes. El tiempo de descanso es en el cielo. La pereza no tiene lugar en el reino de Dios. Estudiando sobre la biografía del reformador Juan Calvino, me encontré con un detalle importante acerca de su salud y de su servicio a Dios. Parece un común denominador leer a muchos hombres en la historia usados por Dios que pasaban de enfermedad en enfermedad. Y Calvino no fue la excepción. Y este hermano que escribió esta biografía de Calvino relata lo siguiente: la salud de Calvino se resintió ante la fuerte carga de trabajo a la que se sometía. Durante los últimos años de su vida, Calvino luchó contra numerosas enfermedades. Los médicos, sus compañeros en la Reforma, sus estudiantes y sus amigos le aconsejaban dejar de trabajar o bajar el ritmo de trabajo. Pero Calvino respondía cuando estos le decían estas palabras. Calvino decía: ¿cómo? ¿Cómo voy a disminuir mi carga de trabajo? ¿Querría el Señor encontrarme ocioso cuando Él venga? Eran las palabras de Calvino. Calvino temía que cuando Cristo regresara por segunda vez lo encontrara ocioso. Le daba temor. ¿Cómo me va a encontrar ocioso mi Señor? No, yo debo seguir trabajando. ¿Tienes tú ese mismo temor? ¿Temes tú a que el Señor cuando regrese te encuentre ocioso? Me temo que el Señor cuando regrese en gloria encontrará a más de uno ocioso. Me temo, lamentablemente. La Escritura nos dice a nosotros: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Dios siempre ha querido establecer el orden de nuestras prioridades. Nosotros no somos buenos estableciendo nuestras prioridades. Somos muy malos. Le damos prioridad a lo que merece el último lugar. Pero su palabra bendita, ella se ha encargado de establecer nuestras prioridades. Y esa es la palabra de Dios la que dice: buscad primeramente el reino de Dios. Eso debe ocupar el primer lugar en tu vida. Hermano, estás aquí. ¿Buscas tú primeramente el reino de Dios y su justicia?
Si pudieras tomar nota hoy domingo que ha culminado la semana, pudieras tú añadir en un papel con limpia conciencia y decir: esta semana yo pude decir que busqué primeramente el reino de Dios y su justicia por encima de mis labores de este mundo. ¿Podrías tú decir eso? ¿No será que en primer lugar vas en busca de tus propios deseos y de tus propios intereses? ¿No será que en eso se resume cada una de tus semanas? El satisfacer, cumplir tus propios deseos y tus propios intereses, por más legítimos que sean. Esta parábola nos enseña muchas verdades acerca de esta realidad. Este tercer siervo de la parábola pensaba que guardando el talento así aseguraba que no hubiera posibilidad de pérdida, pero tampoco había posibilidad de ganancia. Hermanos, todo lo que tenemos ha de ser usado para servir a Dios. Hermano mío, te recuerdo que nada es tuyo, eres solo un administrador de lo que Dios te ha dado, de tu vida, de tus bienes, de tu conocimiento, de todo lo que Dios por pura gracia te ha dado hasta el día de hoy, 20 de agosto del 2017. Eso debe ser usado para ponerlo al servicio del reino de Dios, no para satisfacer sus propios placeres o para buscar el aplauso de los hombres. No pienses de esa manera, porque estás pensando contrario a las verdades de la palabra de Dios. Nada de lo que tienes es tuyo, y cuando Dios le plazca te lo puede quitar, empezando por la vida. La Biblia dice que Él da vida y Él mata. Él es Dios. Todo ha de ser usado para servir a Dios, no para que me sirvan a mí. No, yo siempre estoy pensando en yo de manera particular, cómo yo puedo servir a otros. Y así llegamos a nuestro tercer punto. Hemos visto que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Hemos visto que todo en esta vida que Dios nos ha dado es una oportunidad para ponerlo al servicio a Dios. Y en tercer y último punto, veamos: la vida tarde o temprano culminará en un día de rendición de cuentas a Dios. Versículos 19 al 30. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. La Biblia que tienes también es un regalo de Dios, aprovéchala. Verso 19 en adelante de Mateo 25. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El día llegó. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues, y esta palabra quitarle está en un griego imperativo, es un mandato, y da la idea también de arrebatar algo, y dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, lo llama así, es que no hay otra palabra para esto, echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, y allí estará por la eternidad. El día llegó, como llegará también el día del juicio de Dios, aunque muchos hombres lo pongan en duda.
Jesús se fue a los cielos, mis hermanos, de donde también volverá. El Rey de Reyes y Señor de Señores volverá, pero no como el humilde carpintero, sino como el juez justo de quien nada ni nadie se salvará. Puede haber sido lejos y tardar mucho tiempo en nuestros términos humanos para regresar, pero regresará. El tiempo de ausencia del amo no es especificado, pero es tiempo suficiente como para que el capital que se les entregó se incrementara a un 100%. El que le dieron 5 trajo 5, el que le dieron 2 trajo 2, al 100% lo incrementaron. Fue suficiente el tiempo, no se dice cuánto demoró el amo, pero fue suficiente para que incrementaran eso al 100%. Hermanos, y hay algo interesante aquí. Dios los llama a cada uno individual, no en grupo. No dice traigan todo, traigan lo que produjeron, no. El de 5 talentos se nos presenta en primer lugar en el mismo orden que lo recibieron. Luego el de 2 talentos y luego el que se le dio 1 talento. Y esto que nos dice que Dios trata con cada quien de manera individual. El juicio no será en grupos ni por familias. Será de manera individual. A cada uno, ven tú, luego tú y luego tú, de manera individual. Y a cada uno quien le pedirá cuentas por aquello de lo que son responsables, se les pedirá cuenta por aquello que se les ha dado, no por lo que no son responsables. Habrá responsabilidad en lo que Dios nos ha dado. Ninguna esposa podrá decir, oh Señor, pero yo sé que no tuve la mejor relación íntima contigo, que no administré bien mi tiempo y que me la pasé en trivialidades y no hice uso correcto de los dones que me diste, pero mi esposo sí leía la Biblia, tenía una relación estrecha contigo y además de eso él usó todo lo que le diste muy bien. No, esto es individual. Oh Señor, pero yo me crié en un hogar evangélico, yo nací en el evangelio. Yo no sé quiénes sacan esa idea de que nacieron en el evangelio. Le salieron los dientes en el evangelio. Eso no existe. Es una locura. Pastor, y mis padres, ellos tienen una buena relación contigo, ellos cumplen sus responsabilidades en la iglesia local, ellos oran, ellos usan muy bien sus ofrendas. Padre mío, acuérdate, yo soy su hija, su hijo. No. Esto es individual. A cada uno, de manera individual, Dios nos llamará para que le demos cuenta. Así tu papá sea Paul Washer, te van a llamar aparte a ti. A ti. Así de sencillo. Estos 2 siervos sencillamente mostraron lo que hicieron. Ambos siervos dijeron, mira, he ganado tanto amo, he ganado tanto amo. Ambos estaban claros en lo que usaron, que lo que usaron no era de ellos, sino de su Señor. Ellos sabían y entendían a quién le pertenecía ese dinero. Igual nosotros debemos reconocer a quién le pertenece lo que tenemos. Aquí terrenalmente hablando, la propiedad de tu vehículo sale tu nombre. Pero yendo más allá, Jehová de los ejércitos es el dueño de todo, incluyendo eso. Todo, absolutamente todo. Y ellos se presentan, Señor, me entregaste 5 talentos, aquí están. Ambos están conscientes de que eran responsables de lo que sucediera con ese dinero. Hermanos, no hay lugar para la holgazanería en el reino de Dios. Los flojos en el reino de Dios no son más que inútiles, según esta parábola. Inútiles. Y el Señor les dice, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor resalta aquí de manera particular la fidelidad. No solo ambos fueron alabados, porque el que recibió 5 talentos y el que recibió 2, ambos fueron alabados, ¿recuerdan?
No solo ambos fueron alabados, sino que podemos observar que ambos fueron alabados de la misma forma. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque no hubo una alabanza mayor para el que produjo más. No vemos una mayor alabanza para el que produjo los 5 talentos. No vemos una mayor alabanza para el que produjo 2. Se les trató por igual. ¿Y saben por qué? Porque la ventaja de tener más para producir se las dio el Señor, no era de ellos. Por eso, no había jactancia. Porque tenemos mucha la costumbre, eso me lo gané yo. ¿Y eso de quién es mío? Sí, en un sentido es así. Pero quien te dio los recursos y las fuerzas para tenerlos fue el Señor. Porque si a Él le place tirarte en una cama y postrarte allí, no puedes producir ni un bolívar. Así que dale gloria porque Él te dio la vida, las piernas para caminar, los ojos para ver y la fuerza para trabajar. Por eso es que la producción que ellos hacen se les alaba por igual, porque la capacidad de hacerlos el Señor se los dio. ¿Saben qué fue lo que se tomó en cuenta aquí? La fidelidad. La fidelidad. Eso fue lo que se tomó en cuenta aquí. No la cantidad o lo que produjeron, porque las fuerzas y aún el talento Dios se lo dio. El amo se los dio. ¿De qué se iban a jactar? Lo que se está resaltando aquí es la fidelidad de ellos. Le dice, en lo poco fuiste fiel. Aquí se está resaltando es la fidelidad. Y la pregunta es, ya va, pastor. Dice que en lo poco fuiste fiel. ¿No acaba de decir usted que esos talentos que se les entregaron eran mucho dinero, el equivalente a 20 años de trabajo de un obrero? Esa es mucha plata. ¿Cómo va a decir que en lo poco fuiste fiel? Parece una indicación de que en comparación con todo lo que tiene, la cantidad que puso en las manos de los siervos fue pequeña. Pero al mismo tiempo, al examinar la cantidad que puso en sus manos, es mucho humanamente hablando. ¿Y saben por qué? Hay algo muy obvio aquí. Hermanos míos, lo que Dios nos dará en la gloria no se puede comparar con lo que podemos usar para Él en esta vida. Es lo que está diciendo. Eso que tú tienes en esta tierra, que para ti es mucho, es poco en comparación a lo que yo te daré en la gloria. Es lo que está diciendo aquí. Por eso le dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos míos, yo doy gloria al Señor por aquellos hermanos que el Señor ha bendecido con bienes y un buen empleo, etcétera, etcétera. Pero eso, mi amado hermano, es poco, muy poco en comparación a lo que el Señor te quiere dar cuando entres en gloria. Voy a decir, como decía un hermano que predicaba en estos días de la semana, y a ustedes no les alegra eso, yo estoy alegre aquí por eso. Uno se y amén. ¿Será porque diría, no, seguro el pastor, como se refirió, fue a los que tienen bienes y eso, yo no tengo nada? Para los que tienen poco también. Ahora sí. Hermano mío, aquello que tú aprecias como un gran tesoro en esta tierra, y que dices, gracias Dios porque tengo esto, o que vives anhelando aquello, sigue siendo poco, muy poco en comparación a todo lo que el Señor nos quiere dar en gloria. Por eso dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor, dice. Qué hermoso. Pero viene la historia fuerte acá, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, digo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es. Llega el turno del tercero, el cual reconoce inmediatamente que está delante de su Señor. Lo llama Señor. Y esto me hace recordar a la Escritura cuando la Biblia dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces mi voluntad? O me hace recordar a los de Mateo 7 que dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos. Y les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y les dice, nunca os conocí. No les dice, te conocí en un tiempo y otro tiempo no, dice, nunca os conocí.
Pero le dice Señor en palabras huecas. Realmente él no hizo lo que su amo le había enseñado. Si realmente lo reconocía como su Señor, debía obedecer a su Señor. Igual que nosotros, Cristo no solo es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Pero si es Señor de nuestra vida, debemos someternos a Él. Pero tiene una excusa preparada. Sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste y tuve miedo. Excusas, excusas, excusas. Y es interesante aquí algo, porque el problema no es él, el problema es su amo. ¿Se dieron cuenta? Es que como tú eres así, yo tuve miedo, pero si no fueras así, la culpa es tuya realmente. Wow. O sea que la culpa era del carácter de su amo, no de él. Él lo llama áspero, lo llama severo y de paso lo acusa de sacar provecho a los demás. Y no hizo nada por temor. Y esto es muy parecido en un sentido vertical y horizontal hoy día, cuando en medio de las grandes pruebas empezamos a culpar a Dios. Y resulta que la solución no viene, se agrava, porque está señalando al Dios vivo y verdadero a quien has de dar cuenta. Algunos creen que por señalar a Dios se va a solucionar la cosa, o Dios va a decir, ay pobrecito, para que no me acuse más. Se nos olvida quién es Dios. Llama el Apocalipsis aquel que tiene los ojos como llama de fuego. Wow. Y en el sentido vertical buscamos culpar a otros de alguna manera, como aquí. Y dice que al saber esto tuvo miedo, guardó el talento y no hizo nada. Y con esto quiero decirles algo, muy unido a lo que vimos la semana pasada. Así como existe una estrecha relación entre la perseverancia y la fe, también existe una estrecha relación entre el miedo y la pereza. ¿Escucharon eso? Se lo voy a repetir. Así como existe una estrecha relación entre la perseverancia y la fe, se toman de la mano, también existe una estrecha relación entre el miedo y la pereza. El miedo llevó a este hombre a no hacer nada. El miedo nos conduce a la pereza. No lo olviden, no lo olviden. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos esconder un talento hoy? ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, cuando vives como si te pertenecieras a ti mismo. Cuando crees que lo que tienes es tuyo y te pertenece y olvidas que es de Dios. Cuando das a Dios lo que te sobra, las migajas. Y te pones tú de primero, tú de segundo y Dios de tercero. Hermano mío, usa tu mente para la gloria de Dios, porque esa mente que posees, esa capacidad para pensar, Dios te la ha dado. Úsala para eso, no para malos pensamientos o dejar que se queden allí. Decía Martín Lutero, podemos dejar que las aves rueden en nuestra cabeza, que den vueltas en nuestra cabeza, pero no podemos dejar que hagan nidos allí. Hermano mío, usa tus ojos para la gloria de Dios. Los ojos Dios te los ha dado. Y un día el Señor te pedirá cuenta qué has hecho con esos ojos. Ten cuidado con lo que miras en la pantalla de tu computadora, en la pantalla de tu celular, con lo que miras en la calle, porque vas a dar cuentas a Dios qué has hecho con tus ojos. La boca que tiene Dios te la ha dado. ¿Para qué la usarás? ¿Para el chisme? ¿Para palabras obscenas? ¿O para que de ella salgan palabras de gracia? ¿Para qué la usarás? Porque un día darás cuenta por cada palabra que ha salido de tu boca. Y darás cuenta de manera individual ante el amo del universo. Con los privilegios que Dios te dio, úsalos para la gloria de Dios. Los privilegios educativos que Dios te ha dado, úsalo para la gloria de Dios.
La esposa que Dios te ha dado, un día te pedirán cuentas. Úsala para la gloria de Dios, igual a tu esposo. Un día, esposo, Dios te pedirá cuentas si la has amado como Cristo a la iglesia. Esposa, un día Dios te pedirá cuentas si verdaderamente has respetado a tu marido, porque la Biblia dice: mujeres, respeten a sus maridos. Un día darás cuenta. Un día daremos cuenta por las relaciones que Dios nos ha dado. Mire, ciertamente en el pueblo de Dios todos nos amamos y debe ser así. Pero no es un secreto que tenemos cierta afinidad más con otros hermanos, y no hay ningún pecado en eso, quiero decírselos. Yo no veo a los discípulos cayendo encima a Jesús porque se llevaba a Pedro y a Juan para ciertos lugares. Pero hay relaciones que Dios nos ha permitido tener más cerca que otros. ¿Qué estamos haciendo con esas relaciones de amistades que Dios nos ha dado? ¿Vivimos en pleito, Porque hay un complejo hoy, una niñería, mejor dicho. Hoy parecen niñitos los cristianos. Aunque no lo justifico, se lo paso a Rubencito y a los otros niños que están por allá. Pero allá mujeres y hombres regenerados, desperdiciando las relaciones de amistades que Dios les ha dado en pelea. Seamos niños en la malicia. Aprovechemos eso, porque aún esas amistades que Dios te ha dado en la iglesia y fuera de la iglesia, Dios te pedirá cuenta qué has hecho con esas amistades que Él te regaló. Hasta por eso. El tercer siervo fue llamado siervo malo y perezoso, negligente. Fue catalogado como un mal mayordomo, un mal administrador. No supo usar lo que se le encomendó, y en el verso 30 es llamado inútil, y lo inútil termina en el fuego. Allí termina. El mismo que decía Calvino, que temía que el Señor lo encontrara ocioso, decía: no habrá excusa para la indolencia de aquellos que esconden los dones de Dios y desperdician su tiempo en trivialidades. El tiempo que corre, cada minuto, Dios también te lo dio. ¿Para qué lo estás aprovechando? ¿Para trivialidades? ¿Chisme? ¿Para qué? ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Dios te dio? Yo quiero que tú sepas que por cada día que pasa Dios te ha dado un regalo, y es tiempo. ¿Qué estás haciendo con él? Hermanos, no cumplimos con nuestro propósito en la vida de glorificar a Dios desperdiciando nuestro tiempo, talento y dinero. Le pregunto a los cristianos presentes en este lugar: ¿realmente eres considerado por tus hermanos como una persona diligente? ¿Se puede contar contigo en la iglesia? Muchas veces, hermanos, me dicen: ¿será que le pedimos a la hermana o al hermano tal hacer esto? Y yo digo: no. Mucha irresponsabilidad. Y es triste cuando se dice esas cosas de ti, y que ya te han amonestado en ello, y sigues. Que tú puedes decir: no, esa persona es muy irresponsable, no llega puntual ni siquiera al culto de domingo, donde no hay trabajo, donde no hay cola, donde no hay tráfico también. No podemos contar con ella ni con él. Si tú eres así, que no se puede contar contigo, que no valoras ni siquiera el llegar puntual a algo práctico, sencillo, como el culto un día domingo, tú te estás acercando a ser un siervo, una sierva inútil. Y lo inútil termina en el fuego, lo vimos hoy. El punto de la parábola es: cuidado con seguir el camino de los inútiles. Cuidado. Hermano y amigo, ¿realmente te estás preparando para la eternidad? Para ese día que llegará en el que darás cuenta. La eternidad está hoy más cerca que ayer. El tiempo cuenta y el reloj hace tic-tac. Se acerca ese día. Tenemos que hacer un buen uso de nuestra vida, de las oportunidades, de los recursos que tenemos, del tiempo, de nuestras relaciones, de nuestros privilegios, de nuestras posesiones, de nuestra personalidad. Bien, es cierto que algunos tienen una personalidad casi magnética y agradable, más que otros. ¿No les ha pasado así?
Algunos son más extrovertidos, otros más introvertidos. Y eso también es de Dios, eso Dios no se lo da a todos. Hay creyentes cuya porción en esta vida ha sido una porción de grandes dolores físicos y emocionales. También esas vidas pueden ser vividas para la gloria de Dios. Que pueda servir a Dios y glorificar a Dios en la salud, pero también en la enfermedad. Siempre Dios nos concede oportunidades para servirle. Cierto joven se acercó a George McDowell, el conocido apologista, y le dijo: Señor McDowell, me gustaría servir a Cristo en el campo misionero. Solo estoy esperando que Dios abra la puerta. La respuesta de McDowell fue: ¿que abra la puerta? ¿Que abra la puerta? ¿Que abra la puerta? Hay 50,000 puertas abiertas ahora mismo, muchacho. Dios no necesita abrir la puerta, necesitas pasar a través de una de las 50,000 que ya están abiertas. Hermano, realmente no nos faltan oportunidades para servir a Dios. Eso es una idea errada. Es que no se me da, es que no tengo la oportunidad. Realmente las oportunidades para servir a Dios sobran. Nos falta es disposición, diligencia. El proverbio dice: el perezoso desea y nada alcanza, mas el diligente en todo lo que hace prosperará. Hay bendición en la diligencia y consecuencias en la negligencia. Lo que falta es disposición. Algunos me dicen: pastor, pero ya no hay más nada que hacer aquí. ¿Qué puedo hacer? Yo veo que usted predica el otro hermano y el otro. Es que lo único que hay que hacer en la iglesia no es predicar. Hay muchas cosas para la iglesia. Desde ayudar a los servidores aquí, quienes realmente doy gloria a Dios por su vida, que han hecho un trabajo excelente. Les animo a seguir así. Pero no olviden que todos somos servidores. Hasta enseñarle a alguien a leer su Biblia. Hay muchas cosas que hacer. Y es triste cuando tú no puedas contar con alguien y que te pongan excusas para servir al pueblo de Dios. Mucha tristeza. Y servirnos hasta quedarnos aquí un rato más. Hay quienes terminan el culto y corren como si les estuvieran persiguiendo. Estos son los momentos apropiados para servirnos unos a otros, no para esperar que tú me sirvas. Eso no es cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico no está esperando que le sirvan. El cristianismo bíblico siempre está enfocado a servir. Así como Cristo se dio por nosotros, así como Dios nos dio a su Hijo, sin esperar de nosotros sino el rechazo. Eso es el evangelio. Si te pasas la vida sirviéndote a ti mismo o tomando en cuenta solo tus intereses, al final no te irá bien. Dios no nos dio la vida para eso. Nosotros estamos llamados a servir a Dios, a servirlo a Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano mío, hermana mía, cuidado y te esclavizas con 2 o 3 trabajos y no tienes tiempo para servir a Dios. Y vienes y dices: no, es que yo soy muy diligente. Pues eso que tú llamas diligencia puede ser considerado delante de Dios como negligencia. Puedes estar tan sumergido en tratar con tus deudas, en tener lo que quieres, que te olvidas de lo primordial. Número 1, servir a Dios. No termines escuchando del Señor un día: siervo malo, siervo malo. Por la razón de que viviste solo para ti y para resolver tus problemas. Siervo malo. Tarde o temprano llegará el día en que tendrás que arreglar tus cuentas con Dios. Es una cita ineludible que todos tenemos con Dios. Ese día se acerca cada vez más. ¿Y saben cómo le llama a la Biblia ese día? El día del juicio. Decía A.W. Tozer: los hombres son libres para tomar sus propias decisiones morales, pero también están bajo la necesidad de rendir cuentas a Dios por estas decisiones. Eso les hace tanto libres como responsables,
porque están destinados a presentarse ante el juicio y a rendir cuenta de las obras hechas mientras estaban en el cuerpo. Aún del cuerpo que tienes, Dios te pedirá cuenta. Dios te pedirá cuentas de todo que has hecho con los hijos que Dios te dio, con la esposa, el esposo que Dios te dio, las amistades, la iglesia que Dios te dio, las ovejas que Dios te dio, el pastor que Dios te dio. Un día Dios nos pedirá cuenta por absolutamente todo. Y hoy el Señor en su amor, porque toda palabra no solamente trae exhortación a nuestra vida, sino consuelo. Y el Señor hoy ha traído esta palabra para ti, para mí, de manera particular. Y es bueno que lo entiendas, porque el de los 5 talentos no estaba pendiente qué estaba haciendo el que le dieron 2. Cada uno estaba ocupado en lo suyo. A veces somos muy ágiles para ver el mal de otros. Examinémonos a vosotros mismos. Hermanos míos, y el Señor hoy nos llama a abandonar el camino que hemos tomado, si no es el camino de servir a Dios. A mirar qué estamos haciendo con nuestras relaciones, tiempo, familia y dinero. A examinarnos, a evaluarnos y a volvernos al camino de Él. Y aquellos que viven sus vidas divorciadas de Dios, si no se vuelven al Señor de todo corazón, abandonando sus pecados, su destino será igual al del último siervo, echado en el infierno. Pero aquellos que sirven a Dios con gozo, con agrado, poniendo a disposición todo, desde la ropa, todo lo que Dios le ha dado al servicio de su reino, podrán escuchar otras palabras. ¿Cuántos quisiéramos llegar al cielo y escuchar al Rey del universo decirnos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Y lo que le está diciendo: si tú crees que lo que estás disfrutando en esta tierra es gozo, no sabes nada. Aquí en el cielo hay gozo. Aquí sí hay gozo, así que entra en el gozo de tu Señor. Entra en este gozo. Eso que tú ves hermoso y que tanto anhelas y por lo cual te afanas, eso no es nada, nada en comparación al gozo que tu Señor te dará, en comparación a las riquezas que tu Señor te dará. Hermanos, sirvamos diligente al Señor en cada área que nos colocó. Hagamos un uso correcto de los recursos y de los dones que Él nos dio, para servirle a Él, para su reino y no para nuestros propios intereses. Mortifiquemos nuestro egoísmo recordando el Evangelio. Y a cada uno que sirve en esta iglesia, gócese en lo que hace, sea responsable y diligente, y que un día pueda escuchar: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso. Vamos a orar a nuestro precioso Dios.